Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio se la salvará. Jesús acaba de anunciar el destino del Mesías doliente y pasa ahora a delinear más explícitamente el camino que ha de seguir quien quiera ser de verdad su discípulo. Este esforzado camino pasa necesariamente a través de la cruz, de la renuncia y de la muerte. No hay otra manera de aspirar a alcanzar una felicidad plena. Este principio, por cierto, no se basa en un razonamiento abstracto, puramente teórico, sino en el destino concreto experimentado por el mismo Jesús. Solo Él, con su forma de vivir, ha de ser la definitiva norma del cristiano. Y recordamos también las palabras del eclesiástico: Hijo mío, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Seguir a Jesús no es fácil, porque implica dejar a un lado nuestros proyectos personales, que muchas veces son egoístas y que dejan de lado el plan de Dios y a los demás. Por lo tanto, es abrirse a la buena noticia, donde es amar a Dios con un corazón pleno y permitir que Dios actúe en nuestra vida y amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará, dice el Señor. Y Jesús nos ha convencido de que seguirle a Él es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Este seguir a Jesús lo hemos de traducir por: el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Que fue lo que le sucedió a Jesús. Lo mataron por ser fiel a su buena noticia y no desdecirse del mensaje que nos había traído, y así entregó su vida por amor a nosotros. Le cargaron con su cruz y murió en ella. Pero ese no fue el final. Al tercer día resucitó, salvó su vida. Desde aquí entendemos mejor las palabras que nos dirige Jesús: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Nuestra cruz ha de tener los mismos motivos que la que cargó Jesús: vivir el Evangelio, vivir el ámense unos a otros como yo los he amado. Cargar la cruz puede ser pesada. Nuestra cruz es la cruz de cada día. Es la de los problemas y conflictos que enfrentamos diariamente. No alcanza la quincena. No alcanza para comprar la canasta básica. Problemas económicos, la carestía de la vida, problemas familiares con la pareja, con los hijos que no obedecen, con los hijos que quieren hacer su propio plan al margen de los valores que han aprendido en la familia. Enfrentar dificultades de adicciones, enfrentar problemas existenciales personales, problemas de fe, enfermedades, el paso de los años que se nos va haciendo pesado, los años que se acumulan, la vejez, el no hacer lo que podíamos hacer antes, la pérdida de tiempo, enfrentar las tentaciones personales de la propia fragilidad humana, enfrentar las tentaciones del mundo con sus ideologías,
contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida, contra la sexualidad, contra los valores. Enfrentar las tentaciones contra el maligno enemigo que trata de apartarnos de Dios, envolviéndonos en su nube de fantasía y mentiras. Esta es la cruz. No es algo que no podamos comprender. Sin embargo, en medio de las dificultades y en la carga de la cruz, que puede ser muy pesada, porque a lo mejor se cuida a una persona enferma, porque a lo mejor vamos cargando la cruz de una enfermedad física, emocional o espiritual, Jesús nos recuerda que Él es el médico de los cuerpos y de las almas. Y por eso otro texto de la Biblia nos recordará, Eclesiástico: hijo mío, si estás enfermo, recurre a Dios, ora a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Paso 1, recurre a Dios. Paso 2, arrepiéntete de tus pecados. Paso 3, confiésalos. Paso 4, haz la caridad, obras de misericordia, haz el bien a los demás. Luego preséntate al médico y Dios te curará, porque al médico también lo hizo Dios. Entonces, Dios nos deja el proceso para cargar la cruz, porque Él es quien nos ayuda con una cruz tan pesada, la cruz de cada día, la cruz de la incomprensión, del rechazo, de la marginación, incluso de la persecución, la cruz de la difamación, porque muchas veces los que seguimos a Cristo somos difamados, nos inventan historias y muchos se la creen, y vamos cargando esa cruz de una imagen negativa que nos han creado y que muchos aprovechan, los que te tienen envidia, para difamar, para quitarte la buena fama, para difamar tu persona. Esa es una cruz también. Pero esa cruz tenemos que ofrecerla al Señor, por más pesada que sea, y Él nos dice que nos ayudará con el yugo de nuestra cruz, que descansemos en Él. Él nos invita a descansar en Él, y descansamos en Él cuando oramos. Encontramos un alivio, un consuelo, y liberamos toda la carga emocional que nos produce la cruz diaria, los problemas diarios. Desde aquí, entonces, entendemos mejor las palabras que nos dirige Jesús, y entendemos mejor: el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Esto quiere decir ir muriendo cada día a nuestro ego, a nuestro egoísmo, ir muriendo a la tendencia al pecado, al hombre viejo, y dejar que nazca el hombre nuevo, es decir, que la gracia de Dios se haga presente cuando recurrimos al sacramento de la confesión, porque estamos arrepentidos y porque queremos volver a la casa del Padre. Esto es la conversión. Jesús nos ha convencido de que seguirle a Él es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Este seguir a Jesús lo hemos traducido de esa manera: el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Y como mataron a Jesús, nosotros vamos a ir muriendo cada día a nuestra tendencia al pecado en el que incurrimos generalmente. Le cargaron con su cruz pesada y murió en ella. Pero esa cruz es la que nos conduce a la gloria que Dios nos da en el bautismo. Pero ese no fue el final, porque al tercer día el Señor resucitó, salvó su vida. Y Jesús quiere salvarnos a nosotros también. Y esta salvación nos la ofrece en el bautismo. Esta experiencia pascual Jesús nos la comunica en el bautismo. Jesús la lleva a plenitud en la Eucaristía. Y Jesús nos perdona cuando nos acercamos al sacramento de la confesión. Desde aquí entendemos entonces mejor las palabras del Maestro: el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, niegue a su propio proyecto, y sobre todo aquel proyecto egoísta que es vivir en paralelo
al proyecto de Dios porque no nos salvamos. Es cargar la cruz. Cargar la cruz es asumir nuestro compromiso. Es asumir el compromiso que hemos adquirido en este mundo. Padres, madres, esposos, hijos, trabajadores, hermanos. Nuestra cruz ha de tener los mismos motivos que Jesús, con los cuales Jesús cargó su cruz. Vivir el Evangelio y vivir el ámense unos a otros como yo los he amado. Amar al prójimo, aprender a perdonar, aprender a servir. Jesús nos lo advierte. Salvar la vida, ser felices, no va por el camino de ganar el mundo entero, algo que nos lleva a la ruina, sino por el camino de Jesús, el de la entrega, el del servicio, el del amor al prójimo. Ese es el camino de la cruz, el del arrepentimiento, el de la conversión y finalmente la resurrección a la vida de total felicidad que Dios nos dará si permanecemos fieles a nuestra vocación cristiana. Negarse a sí mismo es quizá la tarea más difícil que puede existir. Es muy seguro la más larga y sin duda la más difícil. Obtener un título, terminar una carrera, esto es poco en comparación. Lo mismo el alcanzar un puesto, lograr renombre, llegar a tal lugar, conocer tal país, son todos todavía nada en semejanza, por más difícil que nos parezcan. Complacer a tal persona, agradar a alguno, conquistar a alguien, son muy poco si se los compara. Podría pensar más ejemplos, muy cierto ninguno se comparará. Nada más y nada menos que en negarme a mí mismo consiste el seguir al Señor. Hablamos de someter todo aquello, con lo cual podría lograr todas las cosas enumeradas arriba y mucho más. Hablamos de nuestra voluntad y de nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar. Y entiéndase, seguir a Dios no consiste en hacer siempre lo que queremos, sino en querer siempre lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es verdad que aquí nos topamos con un gran problema. ¿Qué quiere Dios? Mucha luz me das tú, Señor, pues por fortuna tengo el Evangelio. Tu mismísimo testimonio de vida es lo mejor que tenemos. Cumplir la voluntad de Dios es un arte que conlleva un continuo discernimiento, no un discernimiento eterno que nos frenará de nunca hacer nada, pero sí un discernimiento sincero que nos lleve a ser prudentes y por ello en ocasiones también resuelto. No un discernimiento lleno de desconfianza en ti o en lo que nosotros podemos lograr haciendo tu voluntad, sino sobre todo uno lleno de confianza en ti. Negarme a mí mismo, como puedo ver, no significa seguir todo cuanto tenga nombre de tristeza, sino todo cuanto tenga nombre de felicidad, porque estar junto a ti es la felicidad completa. No hay mayor felicidad, aun cuando suponga renunciar a nuestros deseos, pero siempre y también cuando los implique, porque nuevamente todo consistirá en buscar siempre querer lo que tú quieres. La dirección que Jesús indica es de sentido único, salir de nosotros mismos. Es un viaje sin billete de vuelta. Se trata de emprender un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por él, siguiendo el camino de la entrega de sí mismo. Por otro lado, a Jesús no le gustan los recorridos a mitad, las puertas entreabiertas, las vidas de doble vía. Pide ponerse en camino ligeros, salir renunciando a las propias seguridades, anclados únicamente en Él. Pero una y otra vez hemos escuchado este llamado de Jesús, no solo a ser sus discípulos, sino abierto a todo a quien le llegue su llamado. Estamos en este mundo por algo, no estamos en vano, no estamos por demás. Nuestro Padre nos ha dado la vida y a ella un sentido. Nos ha dado los talentos para construirla. Debemos descubrir ese sentido y los talentos que nos ha dado. Lo que Dios quiere, a lo cual Él nos llama, es a estar a su lado,
para ser parte de la construcción de su reino. Pero, ¿qué reino es ese? ¿El de la riqueza y el disfrute sin medida ni trabajo? No, es un nuevo mundo, un mundo de hermanos en que el amor fraterno esté sobre todo lo demás. En palabras contemporáneas, es una sociedad humanizada que busca vivir en comunidad como hermanos, unidos en la paz que nace de la verdad, la justicia y la solidaridad. Hoy se nos insiste: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Y cuál es nuestra cruz? Además de las que ya he mencionado, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál cruz vas cargando? ¿Cuál? Nuestra cruz no es la del crucifijo o la del sacrificio y calvario que padeció Jesús. Es tener predispuesta nuestra razón, nuestro corazón, sentimientos, para cambiar el estilo de vida y rumbo equivocado que lleva nuestra sociedad actual en los tiempos modernos, en el hoy, en nuestro hogar, familia, amistades, trabajo, educación, política, economía, religión y en todo el entablado de la vida social, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra comunidad religiosa, que ha dejado a un lado al hombre y ha puesto en primer lugar el mercantilismo, el egoísmo, la hipocresía, la injusticia social, el dinero fácil, el utilitarismo, transformando nuestro mundo en un vivir sin Dios. Hay otros cientos de dioses que despriorizan el amor fraterno. El mundo secularizado donde Dios ha quedado fuera de él. Hoy el Evangelio nos habla. No dejemos pasar la oportunidad. Aceptemos el llamado. Finalmente, a esta reflexión en torno al Evangelio de hoy, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Por ello, en los Evangelios aparecen muchas preguntas, pero sin duda esta pregunta de Cristo penetra particularmente el corazón, entra como un dardo hasta el fondo del mismo corazón. Nos invita a hacer un alto en el camino y a reflexionar por un momento. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Están los santos que caminan en nuestra vida, que han tenido las fragilidades humanas que nosotros muy probablemente hemos experimentado, pero que le han dicho sí a Jesús y ha sido un sí definitivo. Como llama el Papa Francisco a aquellos que viven el Evangelio a nuestro alrededor, son los que se han puesto de frente a esta pregunta del Evangelio y han entendido la respuesta: ser servidores, ser amables, saludar, hacer pequeños actos de caridad y estar siempre dispuestos a perdonar son las características de los santos de la puerta de al lado. Ellos no salen en las noticias y muy probablemente no son famosos en las redes sociales, pero han descubierto que Cristo los ha ganado y así han encontrado su lugar aquí en la tierra y una morada allá en el cielo. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, la santidad esa que muchas veces no es pública, que no está reconocida en los medios de comunicación. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, con esfuerzo, con cansancio, con trabajo, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos que ofrecen a Dios su enfermedad y también para la salvación de tantas almas que están en el pecado, en las religiosas ancianitas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, podemos ver la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Lo que nos dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, en el número 7. Pidamos al Señor la gracia de no avergonzarnos de Jesús y de los regalos que nos ha hecho con su gracia, con su amor, con su ternura. En la realidad actual, ¿soy claro seguidor de Jesús? ¿Cómo estoy cargando mi propia cruz en el contexto actual? ¿Y tú ya descubriste al santo de la puerta de al lado? Tú eres ese santo para aquel que vive en la puerta de al lado.
Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.